este bloque quiero darle la más cordial bienvenida a Gustavo. Gustavo, muchas gracias por venir. Gustavo Beltrán es uno de los coautores junto con el libro que escribimos. Y bueno, tengo muchísimo gusto de que él esté aquí porque él no vive en México. Él originalmente vive en Miami. Está aquí de paso, así que una coincidencia el programa y tenerlo aquí. Hombre, bienvenido, Eldam. Gustavo, muchas gracias por venir. Eldam, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y es un gusto para mí estar aquí en el programa, en tu programa. Muchas gracias por venir. Platícanos un poco de ti, Gustavo. Bueno, ¿quién es Gustavo Beltrán? Gustavo Beltrán es de origen colombiano. Saluda a toda Colombia, por favor. Llevo aproximadamente 20 años viviendo en los Estados Unidos. Académicamente tengo estudios de administración de empresas, ingeniería industrial, tengo una maestría en finanzas y negocios internacionales y bueno, me dedico a la consultoría y coaching de negocios básicamente. Perfecto. Platícanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿De qué nos vienes a hablar? Bueno, en relación al tema que escribimos en nuestro libro, hay una temática muy sensitiva a la cual yo me dedico bastante, es a tocar las vidas de muchos microempresarios. Tocando vidas. A lo que son las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre consultoría y coaching de negocios en este caso? ¿Me pueden adelantar aquí un poco para...? Bueno, básicamente, como ya les había dicho, a qué me dedico ahorita es a la gerencia y a la consultoría y coaching de negocios. La próxima. El coaching de negocios, básicamente, la diferencia en el coaching de negocios y la consultoría de negocios es que el coaching de negocios va más a la persona. Y la consultoría de negocios es a la identificación de la situación actual de la empresa, del negocio en el que se encuentra, identificar sus necesidades, hacer un planteamiento y al futuro, hacer un plan estratégico de desarrollo. Esa es básicamente la diferencia. Entre uno y el otro. Exactamente. Okay. Entonces, en el coaching es un acompañamiento que se hace al líder, es un acompañamiento que se hace al dueño de esa empresa y se va llevando de acuerdo a las necesidades. En otras palabras, el coaching de negocios es un traje a la medida. Se identifican primero cuáles son las medidas que requiere ese negocio, se traza el acompañamiento y se lleva a cabo. Okay. Interesante, bastante interesante. Y después, que a partir de la consultoría y después del coaching, estás hablando de las MIPYMES. Sí, correcto. ¿Qué son las MIPYMES? Bueno, básicamente las MIPYMES es el acrónimo que viene de la micro, pequeña, mediana empresa. Muy bien. Las economías a nivel de Latinoamérica, básicamente los clientes y las personas y empresarios con los cuales yo trabajo, con los que trabajamos en nuestro equipo, están a nivel de toda Latinoamérica. Cada país en Latinoamérica, incluyendo lógicamente México, Colombia, los Estados Unidos, Perú, todos tienen unas pequeñas diferencias en la categorización en lo que es una micro, pequeña y mediana empresa. En este caso lo he colocado de una forma bien sencilla, que es por el número de empleados. Pudiéramos categorizar una microempresa de cuando se tiene de 1 a 10 empleados. Una pequeña empresa de 11 a 49. Cuando es de 50 a 250 empleados ya se cataloga una mediana empresa, y ya de 250 empleados una gran empresa, y ya siguen las otras clasificaciones de grandes empresas, multinacionales y demás. Pero el enfoque nuestro es tocar la micro, pequeña y mediana empresa. Muy bien. O sea que tú a lo que básicamente te estás dedicando es a ayudar a todas y cada una de ellas, pero es correcto. Del crecimiento, darle el crecimiento a una empresa de lo que necesita. ¿Sí? Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo crecen las empresas? Entonces, pudiéramos decir, una empresa crece desde el punto de vista orgánico e inorgánico.
crece orgánicamente e inorgánicamente. No todas las personas entienden esta pequeña diferencia. No. Orgánicamente es cuando haces estrategias de negocio, sacas tus productos, tus servicios, haces tu mercadeo, tocas una nueva parte del mercado y vas creciendo orgánicamente. Fácilmente. E inorgánicamente es cuando compras otra empresa que hace más o menos lo mismo y vas creciendo inorgánicamente, pero haces otras inversiones. Sí. Eso es básicamente la diferencia entre crecimiento orgánico e inorgánico. ¿Por qué quiero tocar este crecimiento orgánico e inorgánico? Porque hay muchos emprendedores y dueños de negocios con los cuales se trabaja, yo trabajo también, y nuestro equipo los guía a la compra de otros negocios. Entonces damos un asesoramiento en la compra. Hay muchos inversionistas de Latinoamérica que quieren comprar negocios en los Estados Unidos y los asesoramos también para eso. ¿Puedo preguntar Sí. por qué las empresas fracasan y cierran? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque empecemos de pronto a identificar cómo nace una empresa. Adelante. Cómo nace una empresa es por un emprendimiento de alguien, por ese deseo de salir adelante. Entonces, el siguiente, dentro de nosotros existen tres caracteres, tres actores, tres personajes. El primero es el emprendedor. Todos tenemos un emprendedor dentro de nosotros. Si tú hablas con alguien, siempre dice, bueno, yo soy aburrido con mi trabajo, pero yo quiero trabajar por mi cuenta, yo quiero hacer esto por mi cuenta. Todas las personas dicen lo mismo. ¿Okay? Exactamente. El segundo es el artesano. Nosotros le llamamos el artesano, que es el técnico, es el que hace las cosas. Un artesano en general puede ser desde un escultor, a un ingeniero, a un contador. Es la persona que hace los talentos, sus destrezas, el que hace que las cosas pasen. Y por último está el administrador o gerente. Todos tenemos un administrador y un gerente dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, yo quisiera explicar esto más o menos con una pequeña, con una historia, ¿no? La historia de John, para que nos entendamos. Nosotros entendemos las cosas más por cuando contamos historias. Las historias son las que se nos quedan a nosotros, ¿no? Entonces, nuestro personaje de ahora le vamos a llamar John. John es un ingeniero que trabaja en una compañía local. El tamaño de esa compañía es una pequeña empresa de 11 a 49 empleados. Él es uno de los ingenieros que desarrolla allí. Llega un momento en que quiere generar mayores ingresos, como creo que la mayoría de las personas lo quieren hacer. Necesitamos correr esa milla extra para generar un dinero extra. Y él sabe que él es muy buen profesional porque se lo han dicho, se lo han reconocido, pero muchas de las veces el reconocimiento es verbal, más no bien económico. Entonces eso empieza causando las frustraciones. Entonces él dice, bueno, yo quiero abrir mi propia empresa de ingeniería. ¿Correcto? Entonces él pasa al siguiente paso, que es abrir su propia empresa de ingeniería. O sea, se atreve, se lanza. Entonces ahí pasa al siguiente punto. Al siguiente nivel. Que es, les quiero tocar aquí un punto de que la mayoría de las personas conocen a Robert Kiyosaki, supongo que muchas personas conocen, y lo hemos tomado en muchas presentaciones, hemos aprendido de eso. Exactamente. Robert Kiyosaki, en su cuadrante del flujo del dinero, habla de que en su programa de exactamente, lo divide en 4, que son los empleados, que es el 60% de la población, los autoempleados, que es el 30% de la población, los dueños de empresas, solamente el 4% de la población, y los inversionistas. La mayoría de las personas están en este cuadrante. Sí, correcto, eso es una realidad. Y se quiere ir a este cuadrante. Para ganar más dinero. Exactamente. Entonces, cuando tú estás en este cuadrante, eres un empleado. John estaba en este cuadrante, indiferente del tamaño de la empresa. Entonces, para ejemplificarlo, hemos colocado este cuadrante y en el mismo cuadrante, en las mismas 4 áreas. Recuerdan que en la presentación anterior estaba la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa. Entonces, cuando eres empleado, pasas a ser autoempleado. ¿Qué pasó con John? John empezó a trabajar muy bien porque comenzó a hacer las cosas, pero John tenía que salir a vender. John tenía que administrar. John tenía que comenzar
a contratar personas. O sea, Entonces ya el horario de trabajo se le duplicó casi. Ya no trabajaba 8 horas, 9 horas, sino que ya son 15, 16 horas. el queriendo hacer todo, no sabiendo delegar. Y comenzó a vivir una frustración Como nos pasa a todos cuando somos todos. cuando estamos empezando. Entonces, esa frustración al final es la que nos lleva a cerrar la empresa. Por eso hay un gran número de empresas que cierran en el primer año. Otras cierran en el segundo año, va un poco menores, los que ya sobreviven. Las otras cierran en el quinto año y hay otro gran número que cierran hasta en el 10º año. ¿Pero por qué? La pregunta que me hiciste ahora, el por qué. El por qué es que la empresa no crece. No crece. ¿Por qué no crece? La empresa no crece porque no delega, no identifica No sabemos en decirle a qué quién. parte tú tienes que empezar a trabajar. Empezaste como el artesano, pero también eres el administrador, el gerente, administrador, gerente. Pero tienes que jugar esos 3 caracteres. Ajá. Y en un momento dado, el dueño de Bien. empresa, ¿quién es? El administrador y el gerente. Exacto. Tiene que contratar artesanos Claro. y para empezar a crecer. Si tú no empiezas a tener esa mentalidad No de se cómo desarrolla crecer, la empresa. no se desarrolla. Ujú. Exactamente. Correcto. Entonces es ahí. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que les decía, está la micro, pequeña, mediana empresa. Podemos pasar a la siguiente, que ya hablamos de esta. La siguiente, por favor. Y bueno, allá sería abierto el tema. Básicamente, Ajá. ¿qué sigue? Es la creación de un plan estratégico de negocios. Platícanos de eso. Un plan estratégico de negocios básicamente es que dentro de la práctica de las micro y pequeñas empresas, cuando les hablan de un plan estratégico, un plan de negocios o una identificación de sus necesidades básicas iniciales desde el punto de vista de negocios, se aterran porque me están hablando de un idioma completamente raro, suena muy a escuela de negocios, es unas personas que estudiaron por allá. Para ser un artesano, soy muy complicado que me vengan y me digan todas esas palabras extrañas que muchas veces no logramos comprender. Exactamente. Cuando tú, con tu asesoría, con tu sapiencia, Sí. vienes y nos dices, y tocas la puerta y nos dices, ¡tarán! Ya llegué, ¿qué hago? Exacto. Bueno, identificamos las necesidades. Ajá. Primero es identificar, me comienzas a contar, vamos a simular una pequeña Estamos hablando de nuestra en empresa, una empresa. Entonces, tú me dices, ¿quién eres? Ahorita no voy a ser el entrevistado, simplemente te voy a entrevistar. Ah, ¿Tú quién eres? muy bien. Cuéntame de tu empresa, Ok. cuéntame de lo que tú quieres. Y yo voy a identificar exactamente si tú tienes unas metas claras. Entonces yo te vengo y te digo, yo quiero crecer, pero no sé cómo. ¿Pero quién eres? Pero pues yo soy la Hope Sí. y ya no sé más qué hacer. Por eso te ¿Ya mantenemos. cuánto tiempo tiene tu empresa funcionando? Tenemos un año. Tienes como una empresa decías tú, funcionando un año, Antes de perfecto. cerrarlo, Ajá. ¿A qué se dedica tu empresa? la empresa la estamos dedicando al desarrollo humano, Al desarrollo humano. a la Ok. superación personal. Ok. Ujú. ¿Y cuántos clientes tienes en este momento? En este momento tenemos, hagamos de cuenta que tenemos Sí. nada más 50 clientes. Ok. Te voy a hacer una pregunta. De esos 50 clientes, ¿cuál sería la rentabilidad de tu negocio? En este momento, nula. ¿Estás invirtiendo todavía dinero? Estamos invirtiendo todavía. Ok. ¿Tú sabes cuál es tu punto de equilibrio? No se me ha ocurrido pensarlo. ¿Has visto, sabes exactamente qué es el punto de equilibrio de tu negocio? He escuchado hablar de eso. Ok. El punto de equilibrio básicamente es cuando tus gastos llegan a que tus utilidades las cubran. Yo sí lo sabía. Sí, no, yo lo sé, estamos haciendo la Estamos simulación para haciendo, nuestra simulacro. audiencia, Ajá. exactamente. Pero mira, esa Mucha pregunta gente no mucha la gente no lo sabe. sabe. ¿Por qué? Yo me Porque ellos encontraba. empezaron siendo unos artesanos Exacto. y comenzaron a hacer, mira, yo hacía esto muy bien, pero ¿cuánto cobro por mi trabajo? Exacto. No sé. Cuando vas a cobrar 5,000 pesos por una asesoría. No, espera, yo no tengo tantos conocimientos porque nuestra autoestima muchas veces no está lo suficientemente equilibrada. Es correcto.
Entonces, es correcto. no sabemos cobrar. Exactamente. No tenemos idea de cuál es mi punto de equilibrio porque yo soy la persona la que vive de eso nada más, y ya cuando empieza nuestra empresa a crecer, no sabemos cómo delegar. Es correcto, eso es correcto. Entonces, en esa charla inicial, en esa sesión de coaching Ajá. inicial, identifica ese proceso, cuáles son las necesidades de esa persona y de ese negocio, para saber de qué tamaño es ese negocio. El negocio que la persona, y muchas Exactamente. veces nos confundimos, de que yo soy por eso lo hice así. Ajá. Yo soy el negocio, yo soy la persona, entonces Claro. no sé qué hacer conmigo misma, ¿no? Exactamente. Entonces, identificar tus objetivos y tus metas y colocarles un tiempo es lo más importante. Claro. Muchos negocios fracasan por eso, porque no tienen metas y objetivos y tiempos. Ajá. Los tiempos se tienen que dar a 1 año, a 3 años, a 5 años. O sea, que sean alcanzables. Sí, tú dices exactamente, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, cuantificables y todo lo Sí. Exacto. Perfecto, entonces tú ya llegaste y me dices, primero vamos a hacer una estrategia. Exacto. Después ya tengo la estrategia y ahora qué hago. Entonces dice, ¿ahora qué hago? Bueno, sabes que yo no lo quiero hacer. Porque, eso es muy de nosotros. pero tampoco quiero invertir. Cierto. Entonces esa es una razón por la cual el negocio fracasa. Sí. Viene el otro escenario. La persona dice, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer yo. Entonces ahí entra la consultoría y esa es la diferencia del coaching. La consultoría te dice, esto es lo que tú tienes que hacer y te entrego un plano como lo entrega un arquitecto a un constructor. Ese es el plano que tú tienes que hacer. Yo te entrego un plano de lo que tú debes hacer, Okay. con unos puntos bien claves en las áreas donde tú te tienes que desarrollar. Todos los negocios tienen 3 áreas. Es un área comercial, Sí. un área operativa y un área financiera. De acuerdo a la razón del negocio, el área operativa se divide en varias. De logística, para no entrar mucho en detalles. Pero son 3 áreas grandes. Y la otra área viene en la parte, exactamente. Y la otra viene un área muy importante que no está dentro de estas. Es un vector que los cruza, es la innovación. Es la capacidad innovadora que tiene ese empresario. Sí, Y esa siempre la tiene que muy estar importante. allí. Es muy importante. Muy importante porque si no se va quedando atrás. Es correcto. Se va quedando atrás y en esta era de la innovación no podemos quedarnos atrás. Tenemos que estar constantemente innovando, buscando la innovación. Y entonces llega nuestro coach. Exactamente, a eso es a lo que nos dedicamos. Ah, Básicamente a identificar las necesidades de nuestros clientes, a colocarlos en cuál de esos cuadrantes están, en cuánto tiempo quieren ellos llegar al cuadrante, porque a veces Eso el es tiempo, muy todo depende de importante. la inversión, y no estamos hablando solamente de una inversión de dinero económica, es una inversión de trabajo, inversión de trabajo en conjunto, porque a veces las empresas empiezan en conjunto. Exacto. Se reúnen un grupo de amigos a desarrollar una idea de negocios. O la familia. O la familia. La cual son bastante difíciles. Exactamente. Porque luego no saben delegar entre unos y otros y no respetan los límites Sí. de obligaciones de cada uno. Exacto, ¿cierto? exactamente. Entonces tú le entregas todo esto. Se hace la identificación Ajá. y se hace un acuerdo de qué programa es el que se requiere. ¿Requieres un programa de coaching o un programa de consultoría? Ya quedamos en que era de consultoría, ya la habíamos tenido. Ahora, el coaching. El coaching, vamos a la persona, vamos a la estructura de tu empresa, de tu negocio. Ajá. Si eres un autoemprendedor, lo más posible es que tengas 1 o 2 personas porque apenas empezaste. Exacto. ¿Correcto? Si llegamos a una empresa que ya está más estructurada, tienes el gerente general, tienes de pronto 2 departamentos que son las cabezas en una estructura organizacional y hay otras personas que le reportan. El coaching de negocios tiene que empezar por la cabeza principal, que es el director general, Muy bien. y empezar con los mandos que le reportan a él. Y el coaching se tiene que ir desgranando en cada una de esas áreas O sea, vas para bajando poder llegar al siguiente de nivel. la cabeza al siguiente nivel, para que realmente tenga un buen resultado. Exactamente. Porque a fin de cuentas el resultado es importante. Exactamente, porque ahí entra otro punto que es el proceso de planeación. Sí. El proceso de planeación
que todo el mundo habla de planeación, pero todo el mundo lo odia. No lo hace, no lo odia. porque ya empezamos a ejecutar. Sí, pero sí, sí. si tú identificas la planeación en 3 áreas, 3 tipos de planeación. La planeación estratégica, que es en el largo plazo, Sí. de la cual todo el mundo habla, pero no saben que es en el largo plazo. Exacto. La planeación operativa y la planeación táctica. La planeación operativa es a 1 año y la táctica es en el día a día. Al día a día. El día a día. Ok. Tú planeas tu día, pero si tú planeas tu día sin un objetivo a alcanzar a 1 año, entonces no estás llegando. No sirve. Tus actividades diarias tienen que estar ligadas a un objetivo anual, y ese objetivo anual tiene que estar a un objetivo o a una meta a 5 años, a 10 años o a 15 años. Qué maravilla. Es un tema que podríamos estar toda la tarde, toda la mañana, toda la noche, bueno, todos los días platicando de ello porque es muy interesante, pero el programa se nos está acabando. Bueno, Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Porque él está de paso aquí, ¿no? bueno, Logró venir porque está sí, en bueno, México. la verdad, estoy viniendo bastante a México. Voy a regresar a Estados Unidos este fin de semana. Solamente estuve esta semana, Sí, sí, sí. pero sí estoy viniendo constantemente. En promedio, Perfecto. cada 1 o cada 2 meses vengo Muy bien. a la Ciudad de México. El contacto está, ¿dónde te pueden contactar? Para que Bueno, todo el mundo sepa. Creo que no lo colocaron en pantalla, pero lo voy a colocar en mi WhatsApp. Ah, ok. Pueden colocar en el WhatsApp más 1-786-370-9750. Voy a repetir, es más 1, teléfono de Estados Unidos, 786-370-9750. Ese es mi Otra vez, mi pero personal. más despacio porque yo Más- soy lenta para apuntar. Ok, más 1-786-370-9750. 786 370 9750. 9750. Me mandan un WhatsApp, un mensaje, y me colocan el programa de Elda para yo y su nombre completo para yo adicionarlos a mi base de datos y poderlos contactar directamente. Sí, que nos contacte directamente porque de verdad su expertise es increíblemente grande y tenemos de verdad el honor, el gusto No, hombre, de muchas tenerte en gracias. México. Qué bueno que me dices que vas a estar ya viniendo más a México. Sí. Sé que tienes otros proyectos, ¿quieres Sí, hablar sí. de ellos? Bueno, sí, tenemos con mis socios tenemos un proyecto hacia Latinoamérica. Ajá. Es crear un programa de coach de coaches. Entonces de estamos coaches. trabajando en esto. Por favor, Y esto es exactamente. increíble. Que está enfocado básicamente a personas que se quieren dedicar al coaching y a la consultoría de negocios, Ok. y a empresarios que quieren hacerlo ellos mismos. Entonces les damos todas las herramientas para que ellos mismos lo vayan a hacer. Perfecto. Y tengo entendido que vas a estar con nuestros mentores, con Sí. Mario Corona, que estuvo con nosotros la semana pasada. Claro que sí, también Ellos- estamos trabajando en un proyecto bien interesante, muy exactamente, interesante. que es del movimiento AMI. Ajá. Entonces nos hemos asociado, Betro y el movimiento AMI, para hacer uno de los eventos que se va a hacer de nuevo en la Ciudad de México el 15, 16 y 17 de septiembre. Vayan También me pueden apuntando para que se contactar para vayan eso, inscribiendo, por favor. porque va a ser un gran evento. Sí, son y, además increíbles los y eventos. también vamos a hacer uno en los Estados Unidos, en Miami. Ok. La fecha no está bien definida, pero es o a finales de septiembre o a principios de octubre. Perfecto. Gustavo, ha sido para mí un verdadero honor tenerte, créemelo. Ha sido una mañana, bueno, muy enriquecedora, con Ángeles, que estuvo con nosotros, contigo, por supuesto. Muchas Empezamos gracias. desde los niños y terminamos hasta Con el las gran empresas. empresario, hasta el empresario que se Sí. va a ir formando. Les agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa. Gracias una vez más, y los que quieran contactarse con su servidora es elda_hope@hotmail.com. Los esperamos la semana entrante. También vamos a tener personalidades como Gustavo, como Ángeles. Gracias por su presencia y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.